Un gran saludo para ustedes, amigos. Bienvenidos a Mundo Contable, este espacio creado especialmente para ustedes, los profesionales de la contabilidad en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Y hoy tengo el gusto de presentarles nuevamente al Paz Decano, Juan Carlos Cordero Carrasco. Él es perito contable también a nivel judicial y nos va a acompañar para tocar un tema que sin duda alguna ha crispado los nervios, ha encendido las alarmas desde la semana pasada, en que nos hemos enterado que cuando la crisis internacional financiera estornuda, al Perú le da neumonía. ¿Qué podría pasar al Perú tras esta nueva crisis financiera que ha iniciado en Silicon Valley y que se ha trasladado también a, por ejemplo, esta gran corporación, institución financiera como el Credit Suisse? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Buenas tardes, colegas y todos oyentes de Mundo Contable. Una vez más con el periodista Álvaro Maguiña, en el cual les agradezco la invitación. Esto tiene sus, digamos, inicios casi prehistóricos, por llamarlo así, en la famosa caída y el crack internacional del año 1929. Estamos repitiendo como una especie de fenómeno del niño financiero, pero a nivel internacional. La verdad es que del año 1929, que hubo un crack en Estados Unidos, en este caso afectó realmente a Estados Unidos, y que el JP Morgan tuvo que hacer un rescate financiero dándole y prestándole dinero a la FED, al Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Bueno, ese ha ido sucediendo estos ciclos económicos cada vez que hay un cambio en la economía. Sabemos que venimos de una economía con un problema en el año 2008 por el tema de las burbujas inmobiliarias, pero también ahora venimos con otro problema, que es el COVID 2019, y después hemos venido con una serie de ciclones, huracanes y una serie de efectos, digamos, que también repercuten en la economía. Porque en el caso de Estados Unidos, pues ya si bien es cierto hay una recuperación de la economía, se decía después de estar prácticamente 2 años encerrados y apertura del mercado, pues los bancos han comenzado a dar créditos y en la colocación de los créditos que ha habido en Estados Unidos, en este caso el Silicon Valley Bank. Entonces este tipo de banco es un banco de startups, son bancos que dan dinero a empresas digitales, ¿no?, para crecimiento económico. Pero después del COVID hemos detectado de que, si bien es cierto, ya no hay crecimiento económico a nivel global. Consecuentemente se entiende que han dado créditos y han colocado dinero a empresas que después no han podido devolver el dinero y no han podido pagar. Consecuentemente ha habido pérdidas, y estas pérdidas afectan directamente al capital, y cuando hay pérdida esto es público, y en la Bolsa de Valores de Nueva York ha habido una caída porque ya impacta en el valor de la acción. Pero esto trae como consecuencia que los inversionistas ya no compran acciones de estos bancos, como es el caso también del Signature Bank. Pero, ¿qué sucede? El problema viene que esto se hace público y los ahorristas comienzan a retirar su dinero, entran en pánico, y al crear una desconfianza de que el banco no le va a devolver su dinero de ahorros, a pesar que hay un fondo de depósito de garantía de ahorros, pero ese es un depósito mínimo. Pero los que tienen mayores montos, por decir mayor a $100,000, que no les cubre el fondo de garantía, entonces ellos comienzan a retirar. Entonces, al ver un retiro masivo, un pánico financiero, una corrida, esa corrida no dura ni 2 o 3 días. En este caso comenzó un día miércoles y terminó con el día domingo. Después del pánico, al tercer día ya estaban cerrando el Silicon Bank. Entonces, ¿qué pasa? De que en este caso, pues como el banco tenía pérdidas y la única forma era de que los inversionistas aporten el dinero para poder devolverle el dinero a los ahorristas, ya que los créditos que ellos colocan están a largo plazo, porque son inmobiliarios la mayoría. Entonces, consecuentemente, no hay liquidez, y entrar en un problema de liquidez ya entras en un problema de solvencia.
entonces pierdes tu capital. Entonces, ¿qué ha hecho John Biden en Estados Unidos? Al ver quebrar el Silicon Bank y a ver quebrar el Signature Trust Bank, ya con el tercer banco que era el First Republic Bank, ya ha hecho un rescate financiero. ¿Qué significa un rescate financiero? Como no aportan y no entregan el dinero para poder devolver a los ahorristas, los accionistas no ponen de su bolsillo y no aportan, y tampoco pueden liquidar sus activos y no pueden recuperar los créditos porque hay muchas pérdidas. Entonces el Estado, para que ya no se rompa la cadena de pagos, en este caso Estados Unidos, la FED, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ha entregado dinero al First Republic Bank, en el cual le entrega el dinero para que pueda devolver el dinero a los ahorristas y volver a la calma, ya que creándose de nuevo la confianza de que el banco va a continuar, por lo tanto los ahorros están protegidos. Y en el caso de los dos primeros bancos que lamentablemente sufrieron los efectos de este pánico financiero casi inmediato, ese dinero retirado masivamente a algún lugar tiene que ir. ¿Quiénes se benefician cuando se retira masivamente dinero de un banco? Obviamente se deriva otro de mayor confianza para aquel que ha sido presa del pánico financiero. Siempre hay un perjudicado y un beneficiado. Claro, generalmente en el sistema pues se comenta de que, si bien es cierto, sucedió de que también nosotros tuvimos un pánico financiero con el Banco Nuevo Mundo en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Todo el dinero que se retiró del Banco Nuevo Mundo se fue al Banco de Crédito del Perú, se fue al Scotiabank o se fue al Banco Continental, a BBVA. Básicamente eran los tres bancos más grandes, el Interbank también, ¿no? Entonces, básicamente era pues 4 bancos que en una u otra forma, pues los fondos que fueron retirados del Banco Nuevo Mundo se iban a esos bancos. En el Perú, ¿qué puede pasar? Buscas a la hora que tú retiras y estar en el tema de esta corrida, este pánico, buscan refugiar su dinero en un banco más seguro, como el BCP, el Continental, el Scotia, que tiene respaldo. Y en el Perú estamos lejos de sufrir un pánico financiero nuevamente, porque usted ya dijo, el Banco del Nuevo Mundo, el antiguo Banco Vice también lo sufrió en su momento. ¿Aquí estamos lejos de un pánico financiero o con las características de nuestro mercado financiero es probable que pueda presentar? Hay dos efectos, ¿no? El efecto contable sería de que tendría un impacto y podría tener un impacto, como la banca es global, el Banco de Crédito, el BBVA, que es un banco europeo, el Interbank, que es un banco también global, de repente tuvieran algún crédito en estos bancos que han tenido el problema del pánico financiero, en el Silicon Valley Bank y el Signature Trust Bank. Entonces, si ellos han tenido alguna inversión en estos bancos, definitivamente les va a afectar, porque esas pérdidas se las van a trasladar, como tú dijiste desde un comienzo. O sea, si hay un problema en Estados Unidos y yo tengo inversiones en Estados Unidos, definitivamente me va a afectar, porque esa parte de la pérdida lo voy a tener yo. Pierden ellos, Estados Unidos, y yo también pierdo. Por eso, digamos, tengo algo de inversión. Podría ser algo muy mínimo, 10%, 5%, pero ese 5% para Perú es muy fuerte. Entonces podríamos tener un efecto, ¿no? Además de eso, es en la parte de los bancos que tienen operaciones cruzadas, operaciones entre bancos, que es muy común, pero el problema viene, en este caso en el Perú, el impacto de la economía. Si bien es cierto, nosotros pensábamos crecer un 4%, pues ahora vamos a crecer menos, porque al ver esta crisis financiera va a haber menos exportaciones, porque si en Estados Unidos, que la mayoría de nuestros productos se exportan a Estados Unidos, entonces va a ser un efecto de que va a haber menos exportaciones, y al ver menos exportaciones nuestro PBI va a bajar en 1 punto, 1.5, o sea, tenemos que tener menos crecimiento, y al ver menos crecimiento económico, al haber menos exportaciones, menos trabajo para los peruanos, menos impuestos para el gobierno, y por lo tanto no se pueden ejecutar obras tan importantes como son carreteras, colegios, hospitales, ¿no? De que, si bien es cierto, van a tener que subir la tasa de interés, pero van a tener que cuidar que no haya inflación en Perú. Va a haber dos efectos. La tasa de interés va a subir
Uno, y al subir la tasa de interés también va a subir la inflación, los precios van a subir. Entonces inmediatamente vas a ver que en este mes que queda, o máximo el próximo mes, ya los bancos en Perú deben subir la tasa de interés. Porque en Estados Unidos ya subieron la tasa de interés en 0.25. Eso quiere decir que los sectores como, por Aquí ejemplo, van a subir 1 punto, 2 puntos. el de la construcción se vería afectado, uno, sí, porque el constructor va a tener que pagar más por la obra que va a hacer, y ese se lo va a trasladar obviamente al comprador. En cada departamento va a haber un porcentaje de esa subida de la tasa, ¿no? Claro, la crisis financiera, el impacto principal va a haber, en este caso nosotros como contadores, el principal impacto va a ser de que los préstamos van a subir. Y al subir los préstamos, y como toda la cartera es inmobiliaria, ¿no? Entonces, si antes tú un crédito hipotecario era 7%, 8%, ahora te va a costar 2 puntos más, 10%, lo cual es inviable porque solamente 0.5, 1% a 20 años, a 30 años, definitivamente es una cantidad mayor de dinero que tendrías que tú pagar si en caso tuvieras un préstamo. Eso va a traer como consecuencia a la subida de precio, de la tasa de interés, va a haber más, o sea, van a afectar a los que ya quieren comprarse una casa, quieren comprarse un terreno o quieren hacer una empresa, y entonces el costo del dinero va a ser mucho mayor. En el caso del sector automotor también, por ejemplo, la tasa también obviamente es mayor, porque al ser un bien móvil, obviamente no presta tanta garantía sobre el crédito como lo hace un bien inmueble. Si bien es cierto, nuestro mercado automotor es tan pequeño en comparación con Chile o con Colombia, por ejemplo, y estamos a niveles de inmatriculación de vehículos de la mitad de lo que estábamos en prepandemia, también puede verse afectado este sector grandemente y repercutir en el mercado, por ejemplo, de los autos de segunda mano. Definitivamente sí, porque el mercado, digamos, los bancos en Perú, es el crédito hipotecario que es el más fuerte, y también es el crédito, como tú bien explicas, el crédito vehicular. Pero el crédito vehicular, lógicamente que tiene esa más a corto plazo, a 5 años, cuando el crédito hipotecario es de 10 a 15 a 20 años. En cambio aquí el crédito vehicular es a 5 años, de 3 a 5 años. Pero también tiene ese otro efecto, el efecto es del crédito a consumo. Entonces el crédito a consumo, las tarjetas de créditos, si bien es cierto ahora pagamos intereses de 2% mensual, de repente ahora vamos a pagar intereses de 3%, 4% mensual de la tasa de interés, entonces la tasa de interés se van a ir de más de 20, 25, 30, 40% del crédito de consumo, que son las personas que van a los supermercados a consumir sus alimentos, ropa, medicina. Entonces, esto va a crearnos definitivamente un impacto en lo que va del año negativo, porque vamos a perder nuestro poder adquisitivo, vamos a tener una tasa de interés más alta y por consecuentemente vamos a tener menos dinero para hacer nuestras compras de bienes y servicios. Es decir, tras cuernos palos a nuestra economía, lo que vino en la violencia política, lo que vino en el tema, y está por venir, porque está pronosticado así, en lo que son los desastres naturales y un eventual nuevo Niño costero, se suma ahora lo que tenemos que absorber como esponja de lo que pase en el gran sistema financiero internacional, y todo eso va a repercutir finalmente en el trayecto que usted bien ha descrito, en la economía familiar, incluso hasta en el ama de casa. Es más o menos esa es la trayectoria. Claro, entonces, claro, en las personas naturales y en las personas jurídicas, en las grandes empresas también, porque por una razón de que esta crisis financiera trae como consecuencia de que nuestra economía, como tú bien sabes, y todos los peruanos que ya estamos en este tema global hace más de 30 años, sabemos que el dólar estadounidense es la moneda mundial. Y si el dólar comienza a subir su tasa de interés y el dólar comienza a devaluarse, vamos a tener un efecto de inflación. Entonces, consecuentemente, ese traslado va a llegar a Perú y definitivamente vamos a tener menor poder adquisitivo, vamos a tener que pagar más tasa de interés y vamos a tener un efecto, y nuestras exportaciones van a bajar tremendamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al retraerse su economía, al subir su tasa de interés, definitivamente las empresas van a comprar menos. El comprar menos va a haber menos exportación.
Definitivamente el crédito vehicular también se debe restringir, como tú dices, porque la tasa de interés sube, el crédito hipotecario también se restringe y el crédito de consumo también, porque también sube. Entonces, y frente a eso, ¿qué hacer? Ahorrar en dólares, que es siempre lo más recomendable, pero si el dólar se devalúa va a valer menos frente al sol, que sigue más o menos en una estabilidad. Claro, y ha habido un efecto, ¿no? En este tipo de efectos, pues en el mundo, lo que se ha habido ya en el 2008, en estas crisis, es que el oro comienza a subir. El oro comienza a subir y los precios de los metales preciosos comienzan a subir. Entonces, el rescate, el refugio, digamos, que buscan los inversionistas en el mundo, ya no es invertir en empresas, sino invierten en oro. Entonces, y realmente ya no van a... O sea, en Suiza, en vez de ir a los bancos a depositar sus ahorros, no, ya no ahorran en el banco, sino lo que hacen es compran oro. Entonces, el refugio es en el oro. Entonces, se entiende que este tipo de impactos trae como consecuencia menos liquidez para los bancos y consecuentemente menos liquidez para la economía y menor crecimiento económico, menor PBI, menor ingreso per cápita para en este caso para los latinoamericanos y el oro, que es el refugio, sube el metal y precioso. esto puede traer como consecuencia también una mayor aceleración del mercado negro del oro, sabiendo que el Perú es uno de los principales mercados a donde se viene a comprar oro ilegal. Realmente sí, el tema de la minería ilegal, realmente tenemos ese problema igual que la corrupción, igual que el narcotráfico. Sabemos que somos un país que tenemos este problema porque tenemos vecinos, como el caso de la minería ilegal, que Bolivia, mucho oro sale por la frontera de Bolivia, o se va a Bolivia y de ahí se exporta a otro país. Entonces entendemos que esta producción que no está registrada, pues llega a Europa, a Estados Unidos, lógicamente por una vía, y la vía son otros países que no es el nuestro, ¿no? Y que eso no está registrado como producción de Perú, y por eso que cuando nosotros vemos que nuestra producción debería ser mayor, lo que se ha registrado es menor. ¿Por qué? Porque existe esta minería ilegal que no se registra y que no paga impuestos, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Que es una minería informal y que no ayuda a contribuir al crecimiento, en este caso, en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Y que en el camino deja además una serie de delitos, ¿no? Conexos al tráfico ilegal del oro, ¿no? Que ya todos conocemos. Finalmente, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es su recomendación para empresarios respecto de qué hacer frente a una probable, y no lo digo como consecuencia de Silicon Valley, sino para el futuro, de una probable, digamos, azonada de este pánico financiero que los podría afectar? ¿Cómo protegerse del pánico financiero? Cada vez que hay un pánico financiero, como el caso de 2008, y que esto viene del año 1929, el tema está de que cada crack financiero que hay en el mundo trae como consecuencia es que hay responsables, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes han sido los responsables de este problema financiero? Los reguladores de Estados Unidos, que son las supervisoras, de que debieron haber alertado de que había un problema con el Silicon Bank, entonces, y también con el Signature Bank, pues de tal forma de que pudieron haber evitado este riesgo y esta posible caída, este cierre de los bancos. Definitivamente va a haber una serie de regulaciones, una serie de sanciones que van a modificar una serie de normas y regulaciones donde van a haber una mayor supervisión a la banca en general, ¿no? Y a la banca mundial. Se entiende que hay debilidades de controles que no han ayudado a alertar y a advertir en su momento de este problema, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos va a salir ya con una serie de normas para la bolsa de Nueva York y para los bancos, una serie de regulaciones en el cual va a haber, regulaciones significa prohibiciones, ¿no? Entonces, prohibiciones y sanciones, mayores sanciones y mayores prohibiciones, porque realmente este colapso perjudica
no solamente la economía de Estados Unidos, sino las pérdidas que ocasiona en cuanto a este efecto financiero que afecta no solamente al pueblo norteamericano o al pueblo europeo, sino también a todos los latinoamericanos. Entonces, la mejor forma es que haya una mayor regulación, y estas normas ya deben estarse preparando para que puedan ya evitar en un futuro pues este tipo de colapsos financieros, ¿no? Muy bien, ha sido el señor Juan Carlos Cordero Paz, decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Le agradecemos por su gentileza y, como siempre, las puertas abiertas para que usted pueda venir a comentar y a dar sus aportes en cualquiera de estos temas de interés para la salud financiera de nuestro país. Una vez más, le agradezco al periodista Álvaro Maguiña y al mundo contable y a todo el equipo, que es un buen aporte para que los peruanos entiendan el tema de la economía, no solamente peruana, sino a nivel global. Muchísimas gracias nuevamente, y a ustedes, amigos, también. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra edición de Mundo Contable, como siempre, gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único.